Voy directamente con el título. El tema de la crisis, del 89 al 2001, y el subtítulo que tenía, que era financiarización de la economía. Me voy a señalar los 3 tópicos para ser respetuoso con el debate, y después se abrirán las preguntas para despejar otras cuestiones, porque pensar una crisis hoy en la Argentina es un poco complicado. Argentina hoy realmente no está en una crisis económica, esto hay que decirlo, está haciendo una muy larga recesión que comenzó en 2011, que fue bastante bien contenida entre el 2011 y el 2015, con medidas que en términos económicos uno puede calificar de muy pobres, pero realmente apuntaban a algo que, y acá sí la distancia entre los discursos, entre lo que se enuncia y lo que se dice, siempre es enorme. Apuntaba a fortalecer el mercado interno y en realidad lo que hacía era fortalecer el consumo, con instrumentos financieros, lo cual no está mal, pero eso no es fortalecer el mercado interno. Es solo un nivel, digo, cuando uno fortalece el mercado interno tiene como 2 patas centrales entre un montón de instrumentos, ¿no? Las formas del consumo y después qué se consume. Si yo fortalezco el consumo a través de instrumentos financieros como el Ahora 12, pero ese dinero va a productos que no se hacen acá, no fortalezco el mercado interno. Lo que fortalezco es formas de consumo y atajo un poco el declive de esa recesión. Esa recesión se pronuncia a partir del 2015 de una manera que sí es muy notoria, porque se disparan todos los niveles que uno pueda medir en la economía como indicadores de la actividad cotidiana. En ese punto la inflación y el precio del dólar es lo que más duele, lo que más sacude, y trae sí memorias muy interesantes del 89 y el 91. El 2001. No, pero digo, dije el 91 porque estaba pensando en la profunda crisis de hiperinflación que duró hasta el 91. Y por eso, acá, cerrado esto, digo, voy a ser muy breve con esto, después lo abrimos en el debate. No hay crisis, hay una extensa recesión contenida de una forma hasta el 2015 y desatada del 2015 en adelante a partir de medidas de apertura del sistema financiero nunca vistas y muy poco tradicionales incluso en el mundo económico global. Digo, es particular la apertura que tiene la Argentina. Pensaba en el discurso de Pichetto contra los extranjeros pobres. Digo, se tendría que agarrar con los extranjeros ricos, porque en realidad el problema son los extranjeros inversores que pueden entrar, hacer una fluctuación de dinero enorme y salir del país a los 6 días sin pagar un mango. Eso, que no es fuga, es formación de activos externos, y acá también hay una cuestión, hay como, aprovecho que estamos en un desayuno de coyuntura y no en una tribuna política, ni gobierna el fondo, ni hay fuga de capitales. Eso también para entender. Eso es para la tribuna, eso me peleo incluso con algunos amigos. Cada vez que Claudio Lozano lo dice en algún medio, yo lo llamo y le digo, dejá de decir estas pelotudeces, porque no gobierna el fondo. Todas las decisiones económicas se toman a través del Senado de la Nación, digo, del Legislativo y del Ejecutivo. La ley de financiamiento, la 2456 y el decreto 1344 del 2007 fueron aprobados por el Senado y por el Ejecutivo. Todas las leyes de pago soberano fueron establecidas por el Ejecutivo. La jurisdicción en el exterior de los bonos que emite la Argentina, moneda extranjera, fue del decreto del 2007. No es un invento del fondo. Que, por otra parte, tampoco te dice bajar las jubilaciones, bajar las pensiones, bajar los salarios. Eso el fondo lo hace como recomendación a todo el planeta. Después están los países que lo tomen. Si uno ingresa en la página del fondo, ve que hay una cápite, un señalamiento. En la Argentina, en los 189 países que conforman el fondo, la Argentina tiene un montón de llamados y se aceptó esto y esto. Argentina está 27 en el ranking de esas 189 naciones en función de los recursos y de lo que puede aportar, con lo cual tiene 30 votos dentro del fondo. Por lo cual tiene una posición de fortaleza, que podría decir que no mucho de esas cosas. Ahí creo que hablar de una recesión contenida, en las formas pueden criticarlo o no, pero contenida bastante bien hasta el 2015 y desatada en 2017, ese desate de la recesión a partir del 2015 tiene mucho que ver con esta connivencia. Yo nunca vi una recesión tan consensuada entre dirigentes políticos de izquierda a derecha, dirigentes empresarios y dirigentes sindicales. El consenso que tiene esa recesión para dejar que estos muchachos hagan lo que están haciendo, yo nunca lo vi. Es muy similar a los intentos de salida de las crisis del 89 y el 2001. Termino con el concepto de crisis, porque si no me voy a extender y voy a perder el tiempo con el tema de la comparación. Las comparaciones son muy difíciles de hacer. Cuando se desatan este tipo de recesiones, y sobre todo la inflación y el dólar,
en Argentina esto se produce acá, pero el precio de esto, de esta harina, que sale de acá hasta el dólar, sube la harina, sube el dólar, y aparte el fenómeno de la inflación inercial de los precios. Cuando se desatan esos fenómenos, uno, inmediatamente el cuerpo, va con esa memoria, que tiene mucha memoria, a las crisis del 89 y del 2001. Pero son muy difíciles de comparar. Digo, la crisis del 89 tuvo un fenómeno de sobreendeudamiento después del default del 82, podemos decirlo en términos generales, no el mega default del 2001, sino el primer default del 82, y un punto de sobreendeudamiento, y sobre todo producto de los 10 años de estatización de deuda, 81, 92, 10 años de estatización de deuda sin diferencia entre militares y civiles. El cambio de deuda y la transformación lenta en bonos para salvar a los bancos, que después se concretan en la década del 90, para que los bancos no tengan que previsionar las deudas y pasarlo al patrimonio negativo, y se lo cambia por bonos que después lo salva el Estado. Digo, además tenemos una inflación de 3.079% en el 89, 2.344 en el 90. Es incomparable, inflaciones de 20 puntos y 30 puntos mensuales. Nosotros estamos hablando de 60 puntos, 50 puntos interanuales, y ahí en esa etapa estamos hablando de 300 puntos anuales de inflación, con picos de 3.000% de inflación, además de tasas de interés del 600 y el 700%. Es muy difícil de comparar. Y además, esa extensa recesión y después depresión de esa economía, porque esa economía sí entró en depresión, generó que las reservas de intervención del central en ese momento se agotaran de una manera salvaje. En un día, en febrero del 89, el central perdió 2.000 millones de dólares actuando en el mercado de cambio. 2.000 millones de dólares. Si lo llega a perder ahora, se deshace la cartera de activos del central. 2.000 millones. ¿Y qué hizo el gobierno? Una medida que repitió bastante durante los últimos años del gobierno de Alfonsín, que era liberar precios y salarios, ver cómo se acomodan salvajemente y después hacer un congelamiento temporario. Una manera salvaje de ordenar precios y salarios y la inflación, sobre todo la inflación inercial. Canceló la venta de dólares el 3 de febrero del 89 y se imaginan lo que pasó con el dólar. Se desató, pero se desquició el dólar, porque la mejor idea que tuvieron fue no intervenir más en el mercado de cambio y decir no se venden más dólares. Bueno, lo poco que había, es como si ahora nos anunciaran, ahora y con el hambre que tenemos, que no se hacen más medialunas. Estas valen un montón, pasan a valer un montón para los que estamos acá. Bueno, pasó lo mismo. Eso es lo que hizo muchísima gente cuando sabían. Vos sabés que el mercado, yo me especializo en mercado de capitales y el sistema financiero, y se mueve por expectativas. Y en realidad cuando hubo las previsiones de que se iba a decretar un feriado cambiario en ese momento, mucha gente hizo lo que hiciste vos. Fue directamente a buscar los dólares que daban a todos lados. Lo cual se disparó el precio antes. Cuando pierde el central los 2.000 millones, ya se había disparado. Cuando cierra el mercado, bueno, se dispara definitivamente y se disparan los precios y todos sabemos cómo terminó eso, con el adelantamiento de las elecciones. Estamos muy lejos de esos números. Yo tiré solo algunos números para que vean lo lejos todavía que estamos y lo mal que se lo puede pasar todavía. En economía no se puede hacer futurología. A los que estamos en esta mesa, cada vez que nos llaman de alguna radio nos dicen ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Cómo va a estar la economía? ¿Vamos a llegar a default? Y siempre te preguntan lo mismo, pensando no se puede hacer futurología en nada. Es probabilística. Lo que sí estos números significan que se puede estar peor, por supuesto se puede estar peor. Y respecto del 2001, ahí también hay otra diferencia. Ahí también hay otra diferencia grande, que es la falta de circulante. La crisis del 2001 se da con una bancarización forzosa de la economía, cuando se restringe el uso de circulación de dinero y el retiro, lo cual bancariza forzosamente a las personas, además del cambio de bonos, ahí sí, por los encajes remunerables que se los enchufan a los ahorristas en los plazos fijos que tenían, y esa ausencia de dinero hizo que entre en colapso la economía en general. Y ahí tenés otro problema, que es el nivel de, es muy poco científico decirle, de responsabilidad de la dirigencia política, empresarial y sindical de la Argentina. No me sale ahora otro nombre, pero el nivel de informalidad
el lenguaje racista llama trabajo negro, y lo diferencia a trabajo negro, el trabajo informal o no registrado, el trabajo que no paga, era del 30% en ese momento, era del 30% del 2001, es del 30% ahora. Por lo cual es una característica estructural de la economía argentina tener una informalidad muy grande. Esa informalidad, ¿cómo se mueve? En efectivo. Si vos retirás el circulante físico, entra en crisis esta parte de la economía, que fue en parte lo que pasó en el 2001, a diferencia del 89, que sobraba el circulante pero no valía nada. En los dos casos se te quiebra la economía porque una parte importante se maneja solamente en efectivo. Entonces, digo, agarré las dos partes y creo que me quedan 3-4 minutos. ¿No? 3 minutos. 2 minutos, perfecto. Hice crisis, hice la comparación que para mí, pero ahora lo vamos a discutir con los colegas y con todas ustedes, no se puede hacer por ahora. Y la tercera es el concepto de financiarización. Si realmente sucede esa financiarización de la economía, los números dicen que no. Los que investigamos hace unos años la noción del cuerpo endeudado y la financiarización del cuerpo en términos de su consumo y de sus costumbres cotidianas, pensamos en algún momento, sobre todo cuando se aplicaron las formas de incentivar el consumo vía instrumentos financieros, que eso podía pasar. Los números a 7 u 8 años de iniciado ese proceso dicen que no. No hay una financiarización de la economía, no hay una financiarización de los cuerpos. Lo que sí hay, y eso sí es interesante, es lo que tiene que ver con las condiciones estructurales de la economía, que es las características concentracionarias de la financiarización. Así como la tierra en Argentina, donde se produce esto, está en muy poquitas manos. Piensen que la provincia de Buenos Aires, el tercio, tiene 17 millones de habitantes, la provincia de Buenos Aires. El tercio más rico de la pampa húmeda, de las tierras productivas, está en manos de 35 personas. 35 son los dueños del tercio más productivo. Tierra productiva en muy pocas manos. La improductiva, que le sube el precio a la productiva, también está en muy pocas manos. Las empresas ligadas a esa producción, 500 empresas ligadas al agro, que generan el 4% del empleo y el 60% es capital extranjero, también concentrado. Y la mentada financiarización, que nosotros pensamos que iba a ser mucho más grande, sobre todo por las políticas de inclusión financiera que establece no solo el Banco Mundial, sino los países de la región hace muchos años, para establecer pautas de consumo de todos los cuerpos bancarizados, finalmente no funcionó. Hoy en la Argentina el 50% de la gente adulta tiene una cuenta bancaria. Hay 100 millones de instrumentos financieros en la Argentina manejados por 63 bancos. Y de esos 63 bancos, los 10 principales son los que manejan más del 70% de esos 100 millones de instrumentos financieros. Es decir, muy poquitas manos. Finalmente se da, como en todo en la Argentina, esa concentración característica, y en la financiarización finalmente también se dio. Nosotros tenemos 20% de la población con tarjeta de crédito. El 90% de la gente que tiene caja de ahorro, el 70% retira en mano todo el sueldo y lo trabaja en efectivo. Y el 8 o 9% de la población tiene deudas con entidades financieras en la Argentina. En términos de inclusión financiera impresionan los números, pero los chequeamos con el Banco Central, con lo que con lo que informan los bancos, más lo que informa INDEC de las cuentas que existen de AUH, que tal vez sea un poquito más, lleve el número de instrumentos financieros de personas mayores de 15 años de 48 a 52. Bien. Pero ¿por qué redondear? No, simplemente quería pensar eso. No se dio la financiarización que nosotros pensamos que se iba a dar, y se dio sí una concentración en esos términos, y una concentración en el sistema financiero en el mercado de capitales. Los 10 principales bancos son los que siguen operando el mayor volumen de cuentas en la Argentina, las mayores ADRs desde que Argentina es mercado emergente en el Wall Street, y además el mercado de capitales, que siempre fue un mercado chico, de tener 106 emisoras ahora tiene 94 o 95. Y el monto se maneja cada vez entre menos empresas dentro del mismo mercado de capitales. Es decir, un proceso interesante de mantener los niveles de pobreza e indigencia del 83 para acá en 30 a 35%, que nunca bajaron, subieron, pegaron salto, nunca bajaron. El de informalidad laboral, que implica efectivo necesario, y el de no inclusión financiera y concentración financiera también en los últimos 34 años. Tiene características similares en lo estructural. En lo puntual, todavía no vimos lo peor. No,